Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros la noche de hoy en estos inauguración de los seminarios de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Sean bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Eh, en este programa de seminarios de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas, traemos como primer seminario el tema genética y genómica de la enfermedad renal crónica no tradicional, el cual será presentado por el doctor Iván Landírez, quien es presidente e investigador principal en el Instituto de Ciencias Médicas. El doctor Iván Landírez es un destacado médico genetista, pediatra e investigador en el ámbito de la genética médica, la genómica y la salud pública en Panamá. El doctor Landírez cuenta con una formación excepcional, habiendo obtenido su licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad de Cauca en Colombia. Continuó su formación con 2 maestrías en Genética Humana y Genómica, ambas de la Universidad de París 7 en Francia. Además, posee una maestría en Pediatría por la Universidad de Panamá. También completó su doctorado en ciencias en el prestigioso Instituto Pasteur y la Universidad París 7 de Francia. Su formación incluye también una instancia en el Dana-Farber Cancer Institute de la Universidad de Harvard. En su destacada carrera profesional, el doctor Landírez se desempeña como investigador principal en el Instituto de Ciencias Médicas de Las Tablas, Panamá, y como médico genetista y pediatra en el Hospital Joaquín Pablo Franco Zayas del Ministerio de Salud de Panamá. Asimismo, es un investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación de la CENACID. Entre sus principales logros se encuentra el descubrimiento de variantes genéticas relacionadas con enfermedades raras, la publicación de más de 80 estudios científicos en revistas internacionales de alto impacto y la fundación del Instituto de Ciencias Médicas, el cual es un centro de pensamiento dedicado a la investigación con impacto en salud pública. Además, es miembro del panel de expertos de la Red Mundial Colectiva de Enfermedades Raras de la OPS y la OMS, con más de 20 años de experiencia en el campo de la genética médica, la biomedicina y la salud pública. El doctor Landírez ha realizado contribuciones significativas que impactan tanto en la investigación como en la práctica clínica. Buenas noches, doctor. Adelante con su presentación. Puede dar inicio. Como siempre, al final de la presentación abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Así que, doctor, adelante, puede dar inicio. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha, Raúl? Sí, doctor, le escuchamos. Perfecto. Es un placer estar acá con ustedes y presentarles nuestro trabajo sobre genética y genómica de la nefropatía mesoamericana y que hemos realizado integralmente en Panamá, específicamente en las provincias centrales, en Azuero, en Panamá, donde hay un foco de nefropatía mesoamericana. Y esta colaboración ha sido posible gracias a la participación de nefrólogos como la doctora Karen Curvil y de genetistas destacados de otros países como el doctor Mauricio Arcos Burgos y el doctor Jorge Iván Vélez. Eh, Queremos empezar pues mostrando nuestro tema acá básicamente. Ajá. Bueno, el motivo por el cual venimos acá a presentar este tema es que recientemente, pues nosotros ganamos como grupo de investigación en el Instituto de Ciencias Médicas, ganamos una convocatoria del Sistema Nacional de Investigación y de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá para estudiar la nefropatía mesoamericana, específicamente la genética y la genómica
de la nefropatía mesoamericana. Esto ha sido posible gracias al financiamiento de nuestro gobierno a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo que propusimos en este proyecto fue realizar por primera vez a nuestro conocimiento en el momento, realizar análisis de exoma completo, es decir, poder analizar los 22.000 genes del genoma humano completos a través de secuenciación de nueva generación, secuenciación masiva, buscando variantes genéticas que pudiesen explicar la nefropatía mesoamericana. Entonces, como ustedes saben, pues la nefropatía mesoamericana es un problema de salud pública. Básicamente, ahorita ya no voy a hablar de nefropatía mesoamericana cuando ya vemos este mapa, porque nefropatía mesoamericana se refiere a la enfermedad renal crónica de origen desconocido, de la cual hay varios focos, clusters o focos en el mundo. Entonces, básicamente, tenemos un foco en Mesoamérica o en lo que es la región de México y Centroamérica, incluyendo las islas del Caribe, y además de eso hay focos de enfermedad renal crónica de origen desconocido o enfermedad renal crónica no tradicional en la región de los Balcanes, que ya ha tenido discusiones sobre su origen, y en la India y en Sri Lanka, como pueden ver acá en rojo, se puede observar en la India eh, que existe un foco importante, como en Sri Lanka, que es esta islita pequeñita que está, bueno, no es pequeña, pero es una isla que queda al sur de la India. Entonces tenemos zonas donde hay una altísima frecuencia de la enfermedad renal crónica no tradicional o la enfermedad renal crónica de origen desconocido, que eso en la región de Mesoamérica, y por eso se ha dado a llamar nefropatía mesoamericana, pero también tenemos un foco importante en la India y en Sri Lanka y otros países que acá pueden ver en amarillo también han reportado casos de enfermedad renal crónica de origen desconocido. Entonces, a ver, la enfermedad renal crónica de origen desconocido o enfermedad renal crónica no tradicional, para diferenciarla de la tradicional, porque lo que sabemos es que la enfermedad renal crónica tradicional es aquella que ocurre más en personas mayores que tienen antecedentes previos de hipertensión y diabetes por la edad, y esto les va dañando el riñón y entonces tienen la enfermedad renal crónica, que es la enfermedad renal crónica eh, tradicional. Pero en el caso que nos compete, este es un caso de enfermedad renal crónica no tradicional, y en Mesoamérica desde hace más de 3 décadas se reportó por primera vez eh, una frecuencia aumentada de enfermedad renal crónica sobre todo en agricultores que estaban expuestos a calor extremo y a estrés metabólico por condiciones de trabajo duras y pesadas, y que esto les conduce al desarrollo de aparentemente un desarrollo de daño renal. Entonces, lo que se ha planteado es que existen tanto causas tóxicas que podrían estar derivadas de su trabajo de agricultura, por pesticidas, exposición a pesticidas, metales pesados, pero también exposición a básicamente al calor extremo, que es este calor extremo es el único factor de riesgo que ha sido encontrado como factor dominante en todas las regiones donde se ha reportado focos con alta frecuencia de enfermedad renal crónica no tradicional. Entonces, desde ya el calor extremo, la exposición a estrés metabólico y calor por condiciones de trabajo
difíciles porque esta es una enfermedad asociada es una enfermedad laboral. Aquí esta, esta condición pues prevalece en todas estas zonas. Entonces, no podemos, si bien está el calor y el calor aparece en todas, también se ha pensado que existen otros factores de riesgo, como pueden ser factores tóxicos, pero también factores de riesgo genéticos o determinantes genéticos. ¿Por qué razón? Porque resulta que no todas las personas expuestas a las mismas condiciones de calor extremo padecen la enfermedad, pero también eh, se ha visto una segregación familiar por estudios previos, una segregación familiar de la enfermedad, de la condición. Por tanto, como existe una segregación familiar con antecedentes familiares en aquellas personas afectas, se ha considerado que existe factores de riesgo genéticos. Ahora bien, la discusión sería, estos factores de riesgo genéticos sería en variantes que uno podría considerar variantes ya conocidas que causan enfermedad renal crónica, como variantes en el PKD1 o PKD2, que son genes de la enfermedad poliquística renal, o en genes del Alpor, como los COL4A4, COL4A3 y COL4A5, los cuales son bastante frecuentes. De hecho, cuando se han hecho los estudios en, en poblaciones o en diferentes países donde hay casos, donde hay cohortes de pacientes con enfermedad renal crónica de causa desconocida, se ha encontrado que existen algunos genes que explican enfermedades mendelianas, enfermedades raras mendelianas del riñón, como las que acabo de mencionar, enfermedad poliquística del riñón, los genes de Alport y otras condiciones genéticas que aparecen acá. Pero eso, en ese caso, se trata de cohortes que se han establecido en diferentes países. Por ejemplo, acaba de salir un estudio eh, de España, por ejemplo, donde se hace un análisis de los pacientes con enfermedad renal crónica de causa desconocida y se encuentra una altísima proporción de variantes genéticas patogénicas en genes de enfermedades mendelianas. Pero aquí estamos hablando tal vez de una condición diferente. Acá estamos hablando básicamente de personas que por su condición de estrés laboral y probablemente por factores de riesgo genéticos determinantes, desarrollan una enfermedad renal crónica en edades tempranas que no se esperaría que se desarrollen a esa edad. Estos pacientes por lo general están rondando los años 50, desde 50 hasta 60 años o quizás menos de 50 años en diferentes países según las cohortes. Entonces, bien, eh, yéndonos entonces a los estudios, a los primeros estudios, por ejemplo, eh, se hizo un primer estudio en Sri Lanka donde allá en su clúster de pacientes, donde además de eso estos pacientes son agricultores y están expuestos a factores de riesgo de toxicidad, metales pesados, pesticidas y demás, se les hizo también el análisis genético y en estos pacientes se encontró que había eh, variantes genéticas por GWAS, encontradas por GWAS, que es estudios de asociación por análisis de genoma completo, se encontró variantes en el gen KSNA10 y en el gen SLC13A3 en estos pacientes. Y luego estas mismas variantes en esos genes fueron replicadas en cohortes de la India, los cuales, un país que está muy cerca de Sri Lanka, ya mostré el mapa. Este gen KCNA10 es un gen que tiene que ver, es un transportador de potasio y el SLC13A3
tiene que ver con el transporte de sodio a nivel del túbulo renal. Entonces, los dos genes, cuando disfuncionan, están implicadas en aumento de la presión arterial en estos pacientes y daño a nivel, con aumento de daño a nivel de la arteriola aferente. Entonces, esto en la cohorte de la India y en la cohorte de Sri Lanka. Entonces, partiendo de estos resultados, nosotros realizamos un primer estudio en Panamá, publicado en el BNC Nephrology con la doctora Karen Curvil y nuestro grupo de investigación en el Instituto de Ciencias Médicas, donde estuvimos interesados en buscar diferencias clínicas en variables clínicas entre pacientes con enfermedad renal crónica tradicional comparados con pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional en la cohorte de Azuero, eh, manejada por la doctora Karen Curvin. Entonces, nuestro equipo participó con este trabajo, y lo que pudimos darnos cuenta es que el ácido úrico en la cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, el ácido úrico inicial, es decir, cuando el paciente entraba por primera vez enfermo a la consulta de nefrología, el ácido úrico inicial en los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional era significativamente más alto cuando se comparaba con los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional. Entonces, este hallazgo fue para nosotros un hallazgo, fue sorpresivo, pero fue interesante porque luego nos dimos cuenta que en Centroamérica ya habían reportes por otros investigadores, reportes de aumento de ácido úrico y de hiperuricemia en tanto hiperuricemia en sangre, pero también aumento de ácido úrico en la orina, que produce hasta cristales en la orina y les produce una sintomatología a estos pacientes que produce una especie de mal de orina y de dolor al orinar, que ellos llaman chistata, un dolor muy fuerte, que está relacionado con estos cristales de ácido úrico. Entonces, bien, entonces nosotros hemos publicado en preimpresión en el MERRIS nuestro estudio, nuestro primer estudio, donde nosotros hemos encontrado una asociación con el haplotipo 4 del ApoE, o sea, el ApoE4, como un factor de riesgo mayor para el desarrollo de nefropatía mesoamericana. Esto fue gracias al análisis que se pudo hacer luego de un análisis de exoma completo, donde se le realizó a 61 pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, se le realizó el exoma completo, un análisis bioinformático. Nosotros hemos desarrollado en el laboratorio un protocolo bioinformático que nos permite analizar exomas completos y básicamente todos los genes del genoma humano con el exoma completo. Y esto se comparó con cohortes de controles de individuos sanos expuestos a altas temperaturas y a calor extremo por trabajo de agricultura, y también se comparó con un grupo de pacientes, o perdón, no de pacientes, no, de individuos sanos, no expuestos al calor ni a la agricultura. Entonces teníamos básicamente tres grupos. Ahorita estamos trabajando con dos grupos más, donde estamos analizando pacientes con enfermedad renal crónica tradicional por hipertensión y pacientes con enfermedad renal crónica por causa de diabetes, para compararlos acá con los pacientes de enfermedad renal crónica no tradicional. Pero lo que tenemos aquí inicialmente publicado es el grupo de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, que eran 61, a la cual se le hizo el análisis de exoma completo de los 22.000 genes del genoma humano,
por análisis bioinformático y lo comparamos básicamente con dos grupos más de 30 pacientes, de 30 individuos cada uno, individuos sanos expuestos a las mismas condiciones ambientales que los enfermos y sanos no expuestos, que en este caso eran personas que se dedicaban al trabajo de oficina y de otros oficios que no estaban vinculados con estrés metabólico. Entonces, luego de haber hecho un análisis de haber apareado por edad y por sexo estos grupos, nosotros entonces dentro del grupo, a ver, realizamos luego un análisis de búsqueda de variantes, un análisis de filtrado bioinformático de variantes y de variantes genéticas, y se realizó análisis de Hardy-Weinberg que nos permite determinar si en una población determinada un alelo X tiene una mayor frecuencia de lo esperado que en una población, que en otra población donde no hay, en otra población control determinada. Entonces lo que pudimos ver es que en el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional había un valor de P significativo, valor de P menor de 0.02 en el análisis de Hardy-Weinberg para el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional en la variante del haplotipo E4 del gen ApoE. Y en los controles no encontramos este desequilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la frecuencia es mayor de lo esperada en nuestro grupo de pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional. Y lo que hicimos luego fue este análisis donde separamos nuestros pacientes con las variantes genéticas en el gen ApoE4 y los comparamos con pacientes que no eran portadores de las variantes de ApoE4. Y nuevamente nuestra sorpresa fue enorme cuando vimos que los pacientes que eran portadores de la variante de ApoE4 tenían un aumento significativo del ácido úrico en sangre. Había una hiperuricemia cuando se comparaba con los pacientes que no tenían esta variante. Entonces, luego comparamos los niveles de ácido úrico en nuestros diferentes grupos. En el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, con nefropatía mesoamericana, lo comparamos con los sanos expuestos a condiciones de estrés metabólico y lo comparamos con los sanos expuestos, con los sanos no expuestos a condiciones de estrés metabólico. Lo que vimos fue diferencias significativas en cuanto a los niveles de ácido úrico en todos estos grupos. Eso es lo que nos hace a nosotros hipotetizar, porque aquí no estamos diciendo que, o sea, no estamos planteando que esto es definitivamente la verdad absoluta, porque se trata de investigación y realmente esto es investigación caliente. Probablemente este es el primer estudio de genética por exoma global completo que se hace a nivel de la literatura médica mundial, pero acá encontramos que el ácido úrico estaba muy elevado en los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional y estaba un poco menos elevado en los sanos expuestos y más bajo en los sanos no expuestos. Entonces, esto nos permite plantear la hipótesis de que las pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional que tienen una carga genética de base y que además de eso están expuestos a condiciones de estrés metabólico y de trabajo de agricultura pesado, estos pacientes aumentan su ácido úrico de manera muy alta, pero que también los sanos
expuestos también lo aumentan, aunque son personas sanas. Solo el hecho de participar en trabajos pesados y en trabajos de estrés metabólico aumentado ya les hace aumentar el ácido úrico, a pesar de que no son pacientes clínicamente enfermos y no tienen una disminución de la tasa de filtración glomerular para considerar los pacientes con enfermedad renal crónica. Y sin embargo, tenemos entonces también los pacientes, las personas, perdón, los individuos sanos no expuestos, que su ácido úrico estaba mucho más bajo que los otros dos grupos. Entonces tenemos un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional o nefropatía mesoamericana con ácido úrico muy elevado. Tenemos sanos expuestos a condiciones de estrés metabólico y de trabajo de agricultura con ácido úrico también elevado, pero más bajo que los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, y tenemos donantes sanos no expuestos con ácido úrico normal. Esto nos hace entonces plantearnos la hipótesis de que el ácido úrico realmente podría estar jugando un papel muy importante y que podría estar determinado por carga genética, el aumento de este ácido úrico, pero también por factores ambientales. Hay que decir que los factores ambientales per se aumentan el ácido úrico. Por ejemplo, el calor, el estrés metabólico por causas de deshidratación y otras causas pueden aumentar el ácido úrico, pero en aquellos pacientes que tienen carga genética, les aumenta más el ácido úrico según nuestros datos. Entonces, por ejemplo, yo les quería traer reporte reciente que se presentó en el Congreso Mundial de Nefrología en Buenos Aires, donde ya se está planteando el problema de que existe una glomerulopatía asociada a ApoE y que eso podría estar determinado por los niveles de ApoE a nivel del glomérulo, de las células del mesangio, y que los macrófagos tendrían un papel importante aquí inflamatorio, conduciendo también en relación con lipoproteínas que estarían funcionando anormalmente y con depósito de grasa dentro de las células, que luego aumentaría el, el estado inflamatorio a nivel de estos tejidos. Y también en el Congreso Mundial de Nefrología del 2023 en Buenos Aires, también se presentó, por ejemplo, un estudio donde se hizo ratones knockout, y estos ratones se les deletó por completo el gen ApoE y se pudo ver que existía inflamación en el glomérulo de estos pacientes, perdón, de estos ratoncitos con, eh, con el knockout en ApoE. Bien, entonces existen estudios previos a nivel poblacional que han asociado a las variantes en ApoE con los niveles de hiperuricemia en sangre. Entonces, sí existe asociación entre este gen y el nivel de ácido úrico en sangre y orina, lo cual es sumamente interesante. Lo convierte en un gen candidato muy interesante para explicar los problemas de nefropatía mesoamericana, aunque no el único, porque según nuestros estudios, que todavía son preliminares, tenemos otros genes candidatos que no son el objeto de la presentación en este momento, pero el ApoE definitivamente es un gen candidato con un factor de riesgo mayor para el desarrollo de nefropatía mesoamericana, según nuestros datos, intermediado por el aumento de ácido úrico. Probablemente el ácido úrico jugaría un papel importante en estas fisiopatologías, según se puede presentar como hipótesis de estos datos. Entonces, por ejemplo, este estudio se hizo en China y se encontró, por ejemplo, que los individuos que tenían variantes genéticas en ApoE4 o en el haplotipo ApoE4, ellos tenían un aumento de ácido úrico significativamente mayor que los que acarreaban ApoE3 y ApoE2, lo cual es desde ya muy interesante y
soporta o fortalece nuestros datos y nuestros resultados. Este estudio publicado por Johnson en el 2022 en Kidney International Reports también es de mucho valor porque acá ellos hacen una, un análisis del riesgo para estar en diálisis de acuerdo al nivel de ácido úrico basal y se puede ver que los pacientes que ya tenían, que tienen un ácido úrico inicial más alto, son pacientes que van a desarrollar enfermedad renal crónica de manera más probable y estados de la enfermedad renal crónica más avanzada de acuerdo a los niveles de ácido úrico. Y el ácido úrico se viene estudiando de manera muy importante, no solamente para enfermedad renal crónica no perdón, enfermedad renal crónica, sino también para otras condiciones de enfermedades no comunicables en los cuales el ácido úrico estaría jugando un papel de biomarcador o de marcador aquí, ¿verdad? Pero nosotros planteamos que en la enfermedad renal crónica, y no solamente nosotros, sino otros grupos han planteado ya desde antes que en la enfermedad renal crónica tradicional, no me refiero a la no tradicional, el ácido úrico ya tendría un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad, lo cual también sostiene nuestros resultados, porque nuestros resultados irían en esta misma línea. Entonces, por ejemplo, miren este cuadro donde se puede ver básicamente que diferentes factores de riesgo estarían asociados a los niveles de ácido úrico y que altos niveles de ácido úrico conllevarían a la formación de cristales de ácido úrico y a la inflamación y a la gota. Pero también puede suceder que no haya gota y que haya solo hiperuricemia en personas con ácido úrico elevado en sangre. Mientras que en aquellos que tienen bajos niveles de ácido úrico, como el ácido úrico también se le ha encontrado una función de antioxidante, estas personas podrían desarrollar mayor cantidad de radicales libres y daño a los tejidos y enfermedades neurológicas. Así que esto lo hace sumamente interesante. Este trabajo de Roncal Jiménez y Richard Johnson con el grupo de Centroamérica es muy interesante. Acá están básicamente muchos compañeros que tuve yo la oportunidad de conocer en sim- eh, el último simposio CENCAN, que es el consorcio de enfermedad renal crónica no tradicional, que tuve la oportunidad de participar este año. Y ellos mostraron ya en el 2016 que la enfermedad renal crónica no tradicional o la nefropatía mesoamericana estaría relacionada con niveles aumentados de ácido úrico en orina, con una aumento de ese ácido úrico en orina. Por ejemplo, aquí podemos ver que el ejercicio extenuante, el calor, conduce a daño a nivel muscular y ese daño a nivel muscular aumenta el ácido úrico y luego ese ácido úrico tiene efectos a nivel glomerular, eh, tanto efectos inflamatorios como efectos de daño directo en los tejidos y también eh, la pérdida de sal y la deshidratación también conducen a el aumento de diferentes hormonas como la vasopresina y también estos pacientes utilizan muchas bebidas rehidratantes eh, muy azucaradas y con compuestos químicos energéticos que al final lo que están es aumentando la osmolaridad y aumentando los niveles de hormonas que finalmente van a conducir a un aumento de la presión de las arteriolas a nivel del glomérulo y eh, aumento de ese ácido úrico que estaría relacionado con una cristaluria y un daño a nivel del túbulo. Entonces, aquí ya entramos en otra fase importante porque sucede que en la enfermedad renal crónica no tradicional, la histología de las biopsias
lo que más ha mostrado es enfermedad túbulo-intersticial a nivel renal. Entonces, probablemente este daño tubular relacionado con los niveles de ácido úrico de la cristaluria se relacionaría con este daño tubular. Y definitivamente acá está lo que ellos han encontrado macro en la orina de los pacientes, cristales de ácido úrico que finalmente les produce estos síntomas de chistata y daño. Y acá ven la orina de estos pacientes con los sedimentos de ácido úrico muy importantes, eh, lo cual soporta y está en relación con nuestros datos genéticos de genes que estarían relacionados con potenciar el efecto del aumento de ácido úrico tanto en sangre como en orina. Entonces, el ácido úrico soluble tiene diversos efectos a través de varias vías bioquímicas, como la vía del retículo endoplásmico, la vía de la NADPH oxidasa, la vía mitocondrial y daño a nivel epitelial, que finalmente conduce a daño por estrés oxidativo, inflamación, arteriolopatía, aumento de la resistencia de la arteriola aferente y glomerulosclerosis, pero también daño tubulointersticial por una asociación con estos niveles de ácido úrico en orina que produce estrés oxidativo, inflamación y apoptosis, ¿no? Y daño tubulointersticial. Entonces, el aumento de, del, de ese urato, aquí para resumir, va a producir un aumento del eje de la renina-angiotensina, una disminución del óxido nítrico endotelial, un aumento del estrés oxidativo, que finalmente conduce a arteriosclerosis y daño a nivel de los vasos. Y aquí para resumir, ¿qué pasaría en el complejo del órgano glomerular? Eh, Básicamente, eh, con un altísimo compromiso de daño por calor y estrés pesado. Esto aumentaría eh, la vasopresina y la aldosterona con el aumento de sodio y finalmente eh, la retención de volumen, el aumento de la presión arterial, pero también ese mismo calor al que están los pacientes expuestos produce daño muscular que va a aumentar el ácido úrico y que entra a todo el proceso del órgano glomerular y tubular, produciendo diferentes daños a través de inflamación e hipoxia, que finalmente conduciría al daño tubulointersticial, que es lo que más se ha observado en las biopsias de los pacientes. Bien, solamente yo quería anotar con esto que eh, el ácido úrico eh, se encarga de mantener su función a nivel de nuestra economía, de nuestro organismo, es la de mantener los niveles de presión arterial en tiempos donde no hay suficiente sal. Por ejemplo, la uricasa, que es el gen que se encarga de degradar el ácido úrico y de mantener los niveles de ácido úrico bajos en otros organismos, en los primates esta uricasa no está. Entonces, a través de la evolución, la uricasa ha venido siendo eh, deletada, ha venido siendo mutada para que no funcione, y en los primates, como nosotros y otros primates mayores, la uricasa no hace su función. Entonces, esto en el Mioceno, que fue cuando los grandes simios aparecieron por primera vez,
en el Mioceno tenía un papel, que era el de mantener los niveles de presión arterial en un mundo donde hay poca disponibilidad de sal. Entonces, por eso los primates, como nosotros y otros simios, la uricasa no funciona. Entonces, cualquier desbalance fácilmente lleva aumento de ácido úrico y este ácido úrico finalmente puede conducir por todos los mecanismos discutidos arriba a daño a nivel glomerular, túbulo intersticial e hipertensión, finalmente. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver cómo en los grandes simios se ha venido deleccionando a través de la evolución el gen de la uricasa y en nosotros el gen de la uricasa básicamente no funciona. No está por varias mutaciones que ha venido teniendo a través de los años, desde el Mioceno. Bien, entonces con estos resultados, ¿qué nosotros proponemos? Esto realmente es si bien podría perfectamente ser el primer estudio publicado sobre, utilizando exoma completo, sobre la enfermedad renal crónica no tradicional, una nefropatía mesoamericana, y es el primer estudio que propone el ApoE como un gen mayor de un factor de riesgo mayor para el desarrollo de nefropatía mesoamericana por mecanismos que estarían probablemente explicados por la función del ApoE, específicamente su haplotipo ApoE4. Entonces, nosotros proponemos que en estos pacientes, en las personas, para prevenir el desarrollo de la nefropatía mesoamericana y basado en estos resultados de nosotros y los de otros grupos de investigación, es muy importante la prevención de la deshidratación, disminuir la exposición a jornadas de trabajo extenuantes en estos pacientes, lo cual tiene que ver con políticas públicas adecuadas y nosotros estamos a favor del manejo de médico ya cuando se instaura la enfermedad renal crónica no tradicional con hipouricemiantes, específicamente con alopurinol en estos pacientes. Eso es lo que yo tenía para traerles. Vamos a dejar un espacio para discusión. También quería decirles que nosotros recientemente publicamos en el Lancet esta comunicación donde nosotros proponemos que la genómica en Latinoamérica, proponemos un mecanismo para que la genómica en Latinoamérica pueda eh, dispararse y que proponemos un mecanismo para que la bioinformática pueda ayudar a resolver nuestra brecha en el desarrollo de la genómica en Latinoamérica y que necesitamos más estudios como estos en diferentes países para poder entender las causas de la enfermedad renal crónica no tradicional y de la nefropatía mesoamericana. Muchas gracias y dejo un espacio pues para preguntas y les agradezco muchísimo por haber participado. Excelente presentación, doctor. Muchas gracias por esta presentación. Sí, como mencionó, abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero quería saber si hay alguien que quisiera conversar directamente, puede abrir el micrófono y hacer su pregunta o comentario. Si no, avanzamos con los del chat. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas Hola, gracias. Bueno, yo también quería, tal vez Ah, de segunda, iría. Muchas gracias. Ok. ¿Qué tal, Iván? Avi Guerra de este lado. hola Avi, Muchas ¿qué gracias. tal? Bien, 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 bien. Oye, gracias por la oportunidad de participar y en verdad, excelente presentación y sobre todo, como el eslogan ya que tenemos de haciendo ciencia desde el interior y ciencia de calidad, así que te felicito. Mira, una pregunta sencilla. Yo trabajo en el sector de agricultura y demás acá en el área de Coclé y hay una marcada, hay una marcada existencia o casos, yo no estudio eso, por supuesto, no lo estudio, pero lo veo, de presencia de enfermedad crónica renal en personas cada vez de menor edad y esto, mi pregunta va a que si la exposición a agroquímicos, eh, sobre todo los más tóxicos, ¿no? Que todavía son utilizados con frecuencia en arrozales y en otros
montón de caña y otros cultivos, si la exposición frecuente a estos eh, plaguicidas y como disruptores endocrinos, ¿qué influencia tiene en la aparición cada vez más temprana de esta sintomatología en personas en la agricultura, por ejemplo? Sí, mira, Avi, definitivamente hay diversos factores, ¿no? Los factores ambientales, los factores de exposición, como tú has mencionado, básicamente el calor, como yo mencioné, es un factor de riesgo ubicuo en en todas las regiones del mundo donde se ha reportado enfermedad renal crónica no tradicional. Y también en algunos de estos focos se han estudiado asociaciones con pesticidas y diversos químicos. Eh, Recientemente salió un artículo publicado con el glifosato, donde se muestra que el glifosato produce daño renal y que en ratones se hizo este estudio y se encontró definitivamente que hay un daño renal por el glifosato. Pero también hay no solamente pues, los factores estos de riesgo eh, de exposición, sino que también existen los factores de riesgo eh, genéticos, como los que nosotros hemos venido acá estudiando, ¿no? Pero estos son estudios que se están realizando en este momento y que realmente ninguno de nosotros, bueno, este es un estudio colaborativo, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para tratar de entender qué es lo que está pasando y cuál es la causa de la nefropatía mesoamericana. Yo pienso que la genética es importante porque la genética arroja información sobre la fisiopatología de la enfermedad, como nosotros hicimos acá, muestra que hay asociación con algunos biomarcadores y con algunos factores que se disparan en la fisiología de estos pacientes y que podría ser común a la fisiopatología de ellos, ¿no? Como es el caso del ácido úrico. Pero también hay otros, seguramente que hay otros factores de riesgo y hay otros biomarcadores por estudiar, que aquí en esta sala hay expertos de Centroamérica y de otras regiones que han venido estudiando desde hace muchísimo tiempo la enfermedad renal crónica no tradicional, que si está alguno de ellos quiere presentar o hablar sobre sus estudios, también sería muy interesante que lo hiciera ahorita y que diera una pequeña introducción. Iván, dale gracias por la aclaración. Casualmente el herbicida que mencionaste, el glifosato, es uno de los que más se usa no solo en la agricultura, mucha gente lo utiliza en sus patios sin saber el riesgo que exponen a la familia, ¿no? Pero dale, muchísimas gracias. Excelente. Dale. Sí, adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y felicitar al doctor Landiris, pues ha tenido una excelente presentación. Nosotros en Costa Rica llevamos varios años estudiando la enfermedad renal crónica, pero nosotros empezamos fabricando escenarios de exposición, porque una de las dudas más importantes que teníamos era lo siguiente. Costa Rica bueno, en realidad todo Centroamérica son países tropicales, o sea, tenemos calor por todo lado, tenemos agricultura extensiva y pesada por todo lado. Em, Muchos se relacionan exactamente con condiciones laborales duras, ¿verdad? Estamos hablando de caña de azúcar, hablamos de algodón, puede ser arroz, también tenemos muchísimo en Costa Rica otras jornadas, pero eso a nivel de todo el país. El asunto específico que tenemos es que, por ejemplo, caña de azúcar, si bien la enfermedad renal crónica nosotros la tenemos en Costa Rica exclusivamente en la provincia de Guanacaste, en Guanacaste solamente se cultiva el 45% de esa caña que se cultiva en todo el país. O sea, el otro 55% está también en lugares calientes. Obviamente, estos lugares van a utilizar muchísimo plaguicida. Y la gente ni siquiera, cuando nosotros hemos llegado a hacer visitas a esos otros lugares, ¿verdad? La gente ni siquiera sabe nada de enfermedad renal crónica. O sea, no saben nada, ¿verdad? Y están expuestos exactamente a las mismas condiciones. Entonces,
Nosotros, bueno, nos hemos dado la tarea de estudiar la enfermedad de acuerdo a varios otros modelos, ¿verdad? Digamos, en eso estamos. Otros modelos, otros análisis de partículas, pero nosotros lo que hemos encontrado han sido metales pesados. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo relacionamos nosotros metales pesados en el suelo, ¿verdad? Y estas zonas, específicamente estas zonas de mucha nefropatía mesoamericana, son zonas de altísimo, altísimo tráfico de viento, por lo menos en Costa Rica, y estamos realizando estudios en otros países de Centroamérica, por ejemplo, Panamá, también estamos estudiando Honduras. Pero básicamente la pregunta que yo le hago al doctor es, le ponemos mucha atención a los metales pesados genotóxicos, que sabemos que tienen o la literatura describe realmente vamos a ver, promotores de un desorden epigenético. ¿Cómo relacionaría usted, doctor, estos desórdenes epigenéticos con lo que ustedes han estudiado? Bueno, un poquito adelantarle de lo que hemos hecho nosotros acá. Encontramos un metal que se ha estudiado muy poco, pero una de las cosas que más nos llama la atención es que ese metal, que es de origen volcánico, ahora como todos los países de Centroamérica, una grandísima actividad volcánica que tenemos, pero ese metal inhibe una enzima específica que se llama sodio-potasio ATPase. De acuerdo a lo que ustedes han estudiado, ¿cómo relacionamos estos posibles efectos genotóxicos epigenéticos con bloqueadores de una sodio-potasio ATPasa? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta bien difícil. Doctora, ¿ustedes analizaron los metales pesados a nivel del medio ambiente o lo analizaron en los fluidos biológicos de los pacientes? Digamos, a nivel de suelo, de partículas que se pueden tragar e inhalar. Los estudios en seres humanos, por lo menos en Costa Rica, son bastante, bastante complicados. Porque, no porque sea difícil para nosotros, sino por los permisos que se requieren para estudiar a las personas. Porque, o sea, pero sí lo hemos hecho. Digamos, sí hemos hecho análisis de metales pesados en el pelo. Claro, ahí los hemos encontrado. O sea, eso quiere decir, de hecho, yo empecé siendo una investigadora de arsénico. Entonces, cuando yo llegué, y que yo investigo desde hace 10 años arsénico, de hecho, cuando yo llegué entonces a esos lugares, fue la misma gente de la comunidad, ¿verdad? La que me dijo, mire, no, aquí, vea, nos dicen que es el calor, pero el calor no, ¿por qué? Porque nosotros tenemos secretarias, tenemos estudiantes de colegio que están enfermos, son enfermos renales, y no son muchachos que están relacionados ni con cultivo, ni con caña, ni con nada. Entonces, claro, ahí fue donde empezamos a ver, obvio, una relación genética, una relación hereditaria que hay que estudiar. Pero más que todo, mi pregunta es a nivel epigenético, a nivel genotóxico epigenético. Sí, doctora, yo pienso, porque bueno, esto todavía creo yo que está en el nivel de hipótesis porque es algo muy incipiente lo que se está estudiando todavía con la enfermedad renal crónica no tradicional, con la nefropatía mesoamericana, a pesar de que hay más de 30 años de estudios, pero no sabemos todo lo que quisiéramos saber, ¿no? Yo pienso que no podemos considerar una sola causa para la enfermedad renal crónica no tradicional, ¿no? O para la nefropatía mesoamericana. Si bien eh, el calor se ha encontrado en la mayoría de zonas donde ha habido esta exposición, donde está esta enfermedad, no podemos pensar que una sola causa produce la condición en la mayoría de pacientes. Probablemente lo que sucede en Sri Lanka y lo que sucede en la India es diferente de lo que está pasando en Centroamérica, y probablemente en diferentes zonas de Centroamérica podemos encontrar asociación con diferentes causalidades. No necesariamente tiene que ser la misma para todo, ¿no? Pero finalmente
el resultado final es el daño en el riñón. Eh, lo que sí se ha visto es la histología, que es una histología de daño tubulointersticial. Ujú, ujú, Entonces, definitivamente, nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Médicas, en este momento, también estamos conduciendo estudios buscando causas epigenéticas, pero los estudios son muy incipientes, apenas estamos empezando a analizar el metiloma ujú. completo de Ajá, estos ajá, pacientes, pero ahorita estamos, por ejemplo, Raúl y su equipo, Raúl me acompaña acá, es el jefe del laboratorio de nosotros. Raúl en este momento ya está aislando el DNA ujú, para iniciar el proceso de metiloma, porque es que ujú, la ujú. cantidad de DNA que usamos para hacer genética de exoma completo no es la misma que se necesita para hacer análisis epigenético. Pero definitivamente la epigenética se relaciona muchísimo con el medio ambiente. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted que aquí el daño no es solamente el daño genético, sino también puede ser el daño epigenético en diversos genes o en ciertas vías bioquímicas que finalmente conducen a probablemente, no lo sé, pero una fisiopatología común donde el ácido úrico tendría algún papel y que al final se está produciendo esta hiperuricemia. Hay un estudio español de hace unos 4 o 5 años que ha mostrado en Europa que personas expuestas a pesticidas tienen aumento de ácido úrico en la sangre, solo por el aumento de químicos en sangre. Pesticidas específicos ya tienen aumento de ácido úrico. Bueno, todo está en este momento en investigación, eh, pero definitivamente que la epigenética es un factor sumamente importante porque se relaciona directamente con los factores ambientales. Acá el calor y los químicos y los pesticidas impactan sobre el genoma a nivel epigenético, cambian la metilación de los genes y hacen que algunos genes se expresen y otros se expresen menos. Ujú. Pero eso está por saberse con los estudios de epigenética, que nosotros ahorita estamos haciendo un estudio preliminar, pero seguramente en otras partes del mundo habrán otros grupos que ya van mucho más avanzados en la parte epigenética. Veremos a ver qué encontramos, ¿no? Así es, así es. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doctor. Sí, muy bien, doctor. Eh, en el chat tenemos varias preguntas. Una de las primeras es, Marvin González pregunta, ¿qué opinión tiene de los resultados del estudio realizado por un grupo de investigadores de Australia, donde encontraron que el 25% de la enfermedad renal crónica no tradicional se debe a causas genéticas? Hola Marvin, ¿cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. Mira Marvin, resulta que justamente se han hecho varios estudios previos con, utilizando exoma completo, donde con diferentes cohortes en diferentes países, con pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional. No necesariamente, probablemente estos pacientes tendrían los mismos factores de riesgo de determinantes ambientales que nuestros pacientes. Esas cohortes probablemente pienso yo que son cohortes en su mayoría de enfermedad renal crónica no explicada, por ejemplo, en países europeos o australianos, donde todavía no hay una causa, pero cuando hacen los estudios genéticos encuentran genes mayores, mendelianos, que causan enfermedades raras de tipo genético del riñón, como básicamente son estas mutaciones en los genes más importantes de síndromes genéticos renales, como el de la enfermedad poliquística o los del COL4A4, COL4A4, COL4A3, COL4A5, otros síndromes genéticos como la ADTPK, que es la nefropatía tubulointersticial
autosómica dominante, que es debida a mutaciones en la uromodulina. La uromodulina básicamente es la proteína de Tan-Horsfall, que es la proteína más abundante en orina. Cuando hay mutaciones en la uromodulina, que es esta proteína de Tan-Horsfall, se ha encontrado un síndrome genético que produce, además de eso, una histología muy similar al de la nefropatía mesoamericana y un aumento de ácido úrico espectacular, muy alto, en los casos de pacientes con mutaciones en uromodulina. Nosotros encontramos en nuestra cohorte un solo paciente con mutaciones en uromodulina. Pensábamos que íbamos a encontrar muchas más, porque nuestra hipótesis inicial fue la uromodulina. Básicamente creíamos que la proteína de Tan-Horsfall tenía un papel importante, pero por lo menos en nuestra cohorte de pacientes panameños, según nuestro estudio, solo encontramos un paciente con una mutación eh, patogénica en la uromodulina, que lo hicieron acá los chicos que me acompañan en el laboratorio, Gumercindo Pimentel y Raúl Cumbrera, y la doctora Virginia Núñez, que trabajaron en esta parte genética durísima de secuenciación y luego de análisis bioinformático, con el apoyo de los nefrólogos que nos han acompañado, la doctora Karen Curvil y los genetistas, eh, yo y otros genetistas extranjeros de otros países como el doctor Mauricio Arcos Burgos, que nos ha apoyado muchísimo. Entonces, ahí vimos que la uromodulina, pues solo en un paciente, pero sí, depende de la cohorte. Yo pienso que esto depende de la cohorte de pacientes estudiados. Y si se hace, por ejemplo, en un país europeo, no va a ser lo mismo que en nuestros pacientes con nefropatía mesoamericana. Probablemente los pacientes europeos no tengan esta exposición ni a calor extremo como lo tienen nuestros pacientes, y ellos tienen otros factores de riesgo, y cuando desarrollan una enfermedad renal crónica no tradicional, probablemente lo que hay es genes mayores de enfermedades mendelianas que juegan un papel muy importante, donde hasta el 25% o quizá más, el 30% en otras cohortes, como la cohorte de Columbia, en el 2019, 2018, el grupo de Columbia hizo un estudio donde encontró justamente resultados muy importantes, donde reportaban hasta el 30% de enfermedades mendelianas de enfermedad renal crónica en estos pacientes. Entonces, bueno, depende de la cohorte. Yo creo que en nuestra cohorte de pacientes, por lo menos los panameños que nosotros estudiamos, sí debe haber variantes patogénicas en genes mayores que ahorita están en estudio por nuestro grupo, pero el primer gen donde nosotros encontramos una significancia estadística muy importante fue este gen ApoE, que les he presentado acá, que es nuestro primer resultado publicado. Muy bien, doctor. Doctor, bueno, tenemos otras preguntas. Por lo menos Luis Mendoza pregunta si se ha identificado este tipo de enfermedad renal crónica no tradicional en la zona agropecuaria de la provincia de Chiriquí. Bueno, mira, nosotros hemos buscado la enfermedad renal crónica no tradicional en Chiriquí con el apoyo de los nefrólogos de allá, y no hemos encontrado pacientes como hay aquí en el área de Azuero. Probablemente factores de riesgo genéticos o ambientales está por verse, pero no hemos visto una frecuencia aumentada como la que hay acá en esta zona de provincias centrales. Pero seguramente que hay pacientes, pero habría que buscarlos. Ok. Doctor, Alexis de la... ¿Puedo hacer un comentario? Buenas noches, habla Marvin Sí. González. Hola, Marvin, Hola, mucho dime. gusto, Iván. Realmente muy interesante tu presentación. Con la pregunta que acaban de hacer de que si en Chiriquí no hay casos, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en toda la región mesoamericana y en Asia es que no hemos hecho estudios poblacionales a nivel de país para poder decir si realmente la enfermedad está concentrada en una área específica o realmente está dispersa, pero en algunas hay mucho más casos que en otros. Desde el punto de vista de epidemiología, sabemos que si nosotros no buscamos una enfermedad, nunca vamos a saber si está presente o no en esa zona.
porque los sistemas de salud, de vigilancia, tienen su falencia en cuanto a capturar casos. Claro, Y muchas veces está la mala clasificación o el mal diagnóstico de los casos que se clasifica como otra cosa y no como la causa que se anda buscando. Eso es importante tomarlo en cuenta y no decir solo está concentrado en la zona de la provincia de Guanacaste, por ejemplo, en Costa Rica, o la zona del occidente de Nicaragua, o la zona de Azuero en Panamá. claro, Desde el claro. punto de vista genético, realmente concuerdo con usted que hay muchos estudios que se han estado publicando. Realmente ese estudio australiano fue con pocos casos, con 10 casos que hicieron, que encontraron de CKDU allá. Lo otro es que Colorado hizo una publicación de toda la secuenciación genética en trabajadores cañeros de una corte de que tienen en Guatemala, y no encontraron ninguna relación en cuanto a un componente epigenético realmente. O sea, los estudios son bastante no concluyente. Uno de los grandes problemas, y usted lo mencionaba con los estudios genéticos o de secuenciación, es que necesitan tamaños grandes poblacionales para poder compararlo con base de datos, y lo otro son que se carece de base de datos poblacionales o epigenéticos y genéticos de poblaciones latinoamericanas también. Sí, claro, sí, de acuerdo, así mismo es. Sí, hay que buscar los casos, ¿no? Definitivamente, eh, donde probablemente estamos estudiando donde más se han visto los casos, pero seguro que hay en otras zonas y hay que buscarlos, sí, concuerdo contigo. Muy buena aportación. Ok, sí. Bueno, vemos, doctor, acá otro comentario, como el Alexis de la Cruz menciona que si se han realizado asociaciones a los haplotipos con ApoE4 relacionado a la degeneración de los glomérulos, aumento de la presión arterial con respecto a toxicología ambiental. Y bueno, para incluir ahí dentro de las preguntas, Yanicet Vargas menciona que qué porcentaje de individuos, hombres y mujeres, cuál presentaron mayor porcentaje en la enfermedad renal crónica no tradicional. Sí, hay un estudio que analizó este estudio que presenté primero de Biochemical Genetics, donde en Sri Lanka donde en la India hicieron el estudio de este gen donde encontraron este gen SLC13A3 y el KCNA10, que es un canal de sodio y potasio que están relacionados con la hipertensión. Ellos trataron de correlacionarlo con los niveles de metales pesados en sangre y la asociación con eh, las variantes genéticas, y no encontraron una asociación entre estos dos factores de riesgo. Así que probablemente los dos están jugando un papel, eh, probablemente juegan un papel. No sabría cómo estarían jugando este papel, porque bueno, eh, estamos con estudios incipientes sobre esto. Pero yo creo que lo que podría aclararnos cómo impacta los pesticidas y los metales pesados a nivel del genoma son los estudios de toxicología genética. Los estudios de toxicología genética permiten ver el daño cromosómico a nivel de los cromosomas, y probablemente existan eh, rompimientos cromosómicos asociados a tóxicos que, eh, que se pueden estudiar por técnicas bien estandarizadas de genética toxicológica, como son los micronúcleos y el ensayo Cometa. Esto permite ver daño a nivel cromosómico, y se puede relacionar, esto sí se puede relacionar directamente, este daño cromosómico, con los niveles de químicos y metales pesados. Gracias por la pregunta. Sí, excelente. Bueno, vemos que hay muchas preguntas y comentarios por la excelente presentación, y de verdad que es un tema muy interesante, toda la investigación, y da para muchos comentarios, mucha discusión científica al respecto, ¿no? Entonces, bueno, a los que preguntan si la presentación será subida a nuestro canal Doctor, de YouTube, ¿es correcto? La vamos a
a obtener en nuestro canal de YouTube y nuestra página web, al cual pueden acceder y ver nuevamente la presentación. También, bueno, se les compartió el contacto del doctor. Por cualquier otra pregunta pueden hacérsela llegar a través de su correo. ¿Puedo hacerle un comentario? Adelante. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Sánchez, soy estudiante de la docencia de biología. No soy doctor, pero sí me gusta el tema. Con respecto a lo que es de los pesticidas, y el doctor, como hizo el comentario, uno de los oyentes anteriores, dijo que el glifosato. Mi comentario es sobre el uso y el manejo de los pesticidas que en Panamá, por lo menos hablando a nivel de aquí de Panamá, no hay como una normalización acerca del debido uso de estos pesticidas. Incluso se lo digo porque yo también tengo contacto con la gente en Darién, vivo allá también, vivo aquí en Panamá, y sé que el uso de los pesticidas no lo usan como racionalizados como vienen las etiquetas. Entonces tampoco los lugares de depósito de los residuos y todo esto. Entonces la gente es bien expuesta, incluso no usan mascarilla, no usan nada de protección. Y usted sabe, como sabemos que los pesticidas también se absorben por la piel, entonces la gente es muy expuesta. Entonces, hablándolo, una pregunta, algo que tengo como una inquietud que ahorita oyendo la conversación y me quedé pensando, si en la gente joven que no ha sido tan expuesta por cosas del trabajo y de que ya la sociedad panameña hasta cierto punto ha venido como mejorando su calidad de vida, si eso nada más está en personas adultas y si en personas jóvenes se ha podido detectar también esas enfermedades crónicas. Es muy interesante saber eso, porque puede ser bueno, a los que están asociados a la parte de pesticidas que se pueden asociar, que sea por parte de eso y también por la predisposición genética en los genes, porque ahí habemos personas predispuestas genéticamente para codificar para una enfermedad en específico. Entonces, en ese aspecto, sería como interesante saber esas diferencias para ver si se pueden relacionar, porque como decía el doctor, son muchos factores, realmente no podemos especificar uno solo, sino que van asociados. Aunque no haya relación a veces cuando se hace un genoma de una población y no se relaciona con algo, pero cada uno puede aportar algo para poder definir lo que es una enfermedad crónica. Eso es como una inquietud que tengo. Muchas gracias. Sí, excelente, sí, así es. Hay que hacer prevención con este manejo de los pesticidas en agricultura, ¿no? Yo creo que es muy valioso su comentario. Eso, tenemos muchos pacientes muriendo directamente por causas de asociación con pesticidas y químicos. Por ejemplo, en medicina sabemos que el linfoma, sobre todo el linfoma no Hodgkin, es un linfoma de los agricultores. Está asociado directamente a, a agricultores, ¿no? Eso se sabe desde hace muchísimo tiempo en la medicina y así está publicado y estudiado. Entonces, sí hay enfermedades que se asocian al uso de pesticidas y de químicos. Gracias por su comentario. Iván, con respecto a esa pregunta, acaba de salir publicado también eh, por la IARC y un artículo donde encuentran que el glifosato está asociado a los linfomas y también, si no lo han leído un poco al respecto, eh, se ha considerado desde el punto ocupacional como una enfermedad ocupacional y este, a las personas que se determina que realmente el linfoma ha sido inducido por la exposición al glifosato, están siendo compensados económicamente por las empresas. Wow, qué buen comentario, Marvin. Gracias por eso. Si de pronto podría compartirme el paper, Sí, te ahí agradezco. lo tengo, lo voy a buscar para enviarlo. Lo leí hace 2 semanas y Dale. me sonó súper interesante. O sea, que hay cosas que nosotros no leemos y que existe o sale recién publicado. En Centroamérica se usa mucho glifosato en la agricultura. Sí, dale, muchas gracias. Sí, muy bien. Entonces, bueno, gracias a todos por participar, por estar con nosotros en este primer seminario de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas,
La verdad, agradecemos mucho su participación activa y bueno, como saben, el video va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Pueden acceder a nuestra página web y ahí también encuentran los artículos y las publicaciones que se han hecho por parte del Instituto de Ciencias Médicas. Muchas gracias a todos. Daríamos por cerrada la sesión de hoy. Así que espero que estén muy bien y que tengan una bonita noche. Muchas gracias y saludos. Gracias. Buenas noches.